Los podcasts de CEIM. Un espacio puesto en marcha por la Confederación Empresarial de Madrid y dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y autónomos de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a los podcasts de CEIM. Cada programa tratamos sobre un tema de interés para las empresas de Madrid. Y hoy vamos a hablar de un tema que es especialmente interesante para las empresas del sector de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid, porque hoy vamos a analizar el convenio de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid que firmaron CEIM y los sindicatos madrileños, Comisiones Obreras y UGT. Para ello, tenemos con nosotros a Luis Méndez, director del Departamento de Asuntos Laborales de CEIM. ¿Qué tal, Luis? Hola, María, muy bien. Bueno, Luis, tu carrera es muy amplia. Voy a resumir un poco. Ocupas el puesto de director de Asuntos Laborales de CEIM desde el 2014. Además, eres miembro de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y miembro del patronato del Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid. Y ahora mismo eres el que se sienta a negociar con los sindicatos y el que se ha sentado en representación de CEIM a negociar este convenio colectivo de oficinas y despachos. Así es, María. Ya en el anterior convenio nos sentamos como patronal en la mesa de negociación del convenio colectivo. Es el primer convenio colectivo que CEIM negocia directamente y fue toda una experiencia para todo el equipo del Departamento de Asuntos Laborales de CEIM. Una experiencia muy enriquecedora y muy novedosa como organización empresarial. Creemos que los frutos del anterior convenio y del que acabamos de firmar son buenos para las empresas, para el sector de oficinas y despachos. No se han producido conflictos relevantes en el sector y, por tanto, creemos que hemos hecho junto con los sindicatos un buen trabajo. Buen trabajo porque se ha llegado a hacer un convenio, ¿no? Sí. No es el primero. Sí. ¿Y qué novedades introduce con respecto al anterior? Claro, este convenio se ha realizado después de entrada en vigor la reforma laboral. Así que, por supuesto, hemos acogido las innovaciones normativas de dicho texto. Por ejemplo, los contratos de duración determinada los hemos adaptado a la reforma, hemos incluido el de circunstancias de la producción, hemos mejorado con respecto a la ley que en vez de durar como máximo 6 meses puedan durar hasta 10 meses, y el fijo discontinuo, que también nos permitía la ley adaptarlo y posibilitar que fuera a tiempo parcial, lo hemos acordado así en el convenio colectivo. Es decir, que hemos intentado dar más flexibilidad a las empresas, siempre en el marco, por supuesto, de lo que permitía la ley. Además, acogimos otras normas que se han ido publicando en los últimos años y que era necesario adaptar. Por ejemplo, en particular la ley en relación con el teletrabajo o la desconexión digital. Todas estas cuestiones que venían impuestas de alguna forma por la ley, las hemos adaptado para que el convenio esté en la actualidad absolutamente de la normativa. Está adaptado y ¿cuáles son las principales consultas que recibís sobre el convenio? Hemos recibido muchas consultas. En la primera etapa, en el anterior convenio que ya firmamos nosotros, las consultas eran sobre que es uno de los pocos convenios que hay que tiene 2 tablas salariales, que luego, si quieres, podemos hablar sobre ellas. Eso es nuevo, ¿no? Sí, eso estaba en el anterior convenio, pero era, digámoslo así, de las consultas más frecuentes, ¿no? Porque existían 2 tablas y cuándo se aplicaba la segunda, cuándo la primera, etcétera. Pero en el nuevo convenio lo que sí es novedoso es la regulación del teletrabajo, porque, como he dicho, hemos tenido que adaptar la ley de 2021 a nuestro sector, que obviamente es un sector llamado al teletrabajo. La verdad es que es uno de esos sectores que, lógicamente, su actividad puede desarrollarse en esa modalidad de trabajo a distancia. Y entonces hemos regulado aquellos aspectos que la ley nos permitía. Hemos acordado cuál tiene que
que ser la compensación en el caso de que no haya acuerdo, ¿no?, entre trabajador y empresa para el trabajador que tiene sus gastos en relación con el teletrabajo en su domicilio. Hemos adaptado el tema de prevención de riesgos laborales también para la evaluación en estos casos. Hemos también introducido una cuestión que ha sido objeto de muchas consultas, es un porcentaje mínimo de presencialidad. ¿Qué porcentaje? Un porcentaje del 30%, ampliable hasta el 40% en un periodo de 3 meses, siempre dejando al margen el periodo estival. ¿Y qué tal ha caído eso? Claro, algunas empresas que ya tenían pactado un porcentaje de teletrabajo muy superior, incluso del 100%, pues a ellos no les afecta hasta que entró en vigor el convenio, y ahora sí, a partir de aquí, los nuevos acuerdos con los trabajadores tienen que respetar este porcentaje de presencialidad. Lo hemos acordado así porque entendemos que es un sector que no puede prescindir de cierto arraigo, digámoslo así, con un centro de trabajo. De hecho, la ley del teletrabajo dice que los teletrabajadores están adscritos a un centro de trabajo, así que ese centro de trabajo tiene que existir físicamente, y entonces, además, por razones de contacto con los compañeros, contacto con cómo va la empresa, cuestiones entendemos del ámbito social, que también el trabajo es, al fin y al cabo, un enriquecimiento sociológico y de compartir, ¿no?, cuestiones interesantes para la empresa. Entendemos que al menos en un periodo de 3 meses tener un 40% de presencialidad era bastante razonable. ¿Estabais de acuerdo, sindicatos y empresarios? Estábamos de acuerdo en líneas generales en este objeto de que existiera una presencialidad mínima, sí. Vale, y en cuanto a las tablas salariales, si volvemos... Sí, ese es un tema que ya nos encontramos, digámoslo así, en el convenio anterior y que empezamos nosotros a renovar, y es una innovación de este convenio porque incluye, como todos, pues los incrementos salariales de tabla normal, pero luego dice que las personas que estén percibiendo una masa salarial por encima de la tabla 1, pues no hay que subirles el salario tanto como a los que estén cobrando solo el salario base, sino en una cantidad a tanto alzado que viene en esa tabla 2, y que, por tanto, pues claro, cuanto más salario se esté percibiendo en la empresa, menos porcentaje de subida salarial implica. Así que es una cláusula de salvaguardia, por ejemplo, para que en este sector, que pudiera darse un salario muy elevado, pues tenga la empresa que subir pues el mismo porcentaje, que obviamente son muchos más euros que a una persona que esté cobrando solo el salario base. Por eso hay 2 tablas. Claro, por eso hay 2 tablas, sí. Pero muchas empresas y muchos trabajadores pues nos consultan porque es una cuestión que no en todos los convenios se puede ver. ¿Y qué incremento salarial general habéis pactado? ¿Alguna referencia al IPC? Bueno, era una petición constante de los sindicatos que hubiera alguna referencia al IPC. Y entonces nosotros hemos llegado al acuerdo, porque siempre hay que buscar un terreno común en los convenios, de pactar una cantidad fija, que es el 3,1 para 2022, y el 3% para 2023, y el 2,5 en 2024. Pero el 2,5 en 2024 puede ampliarse hasta 1,5 puntos más siempre que el IPC esté por encima del 4. Es decir, que hemos topado, digámoslo así, la subida del IPC. Imaginemos que el IPC estuviera muy por encima del 4, nos sería indiferente, y si está por debajo del 2,5 tampoco se aplicaría. Además, a cambio, digámoslo así, de que los sindicatos obtengan que la palabra IPC aparezca en el convenio, hemos pactado que ese posible incremento, que ya veremos si sucede en 2024 en relación al IPC, sea compensable y absorbible. Es decir, que las personas que estén por encima de las tablas salariales, pues pueda la empresa decir, bueno, esto no tengo necesidad de subirlo porque se compensa y absorbe con otras cantidades que ya está percibiendo el trabajador.
Y hay muchos que están en tu situación, negociando convenios colectivos, se les está pidiendo que indexen salarios al IPC. Sí. ¿Qué consejo le darías? Porque os lleváis bien en la mesa negociadora de oficinas y despachos. Bueno, en la mesa negociadora siempre hay que tener en cuenta que hay que respetar los distintos intereses que se tienen, pero que en el fondo al final hay que llegar a un acuerdo porque es beneficioso para las dos partes. Entonces, no pretendemos desde CEIM dar lecciones a ningún negociador, porque hay que respetar, por supuesto, su autonomía negociadora y cada uno tiene su peculiaridad y sobre todo su escenario económico, que es diferente. Pero lo que es cierto es que bueno, hemos acordado cuestiones que pueden ser extrapolables a otros convenios en relación con lo que preguntabas del IPC. Pues bueno, llegar a un acuerdo en que el IPC esté topado y que ese posible incremento diferido en 2 años para esperar a que el IPC pues vuelva a una senda normal y además que sea compensable y absorbible esa diferencia, entendemos que es un terreno que se puede explorar en otros convenios. Uh-huh. Y cuando ya está el convenio cerrado, las dudas... Sí. ¿A quién tienen que acudir las empresas y los trabajadores? Bueno, las empresas asociadas a CEIM, por supuesto, nos tienen a su disposición claro. En todo momento. Lo saben. Por supuesto. Y nosotros también tenemos en CEIM la sede de la Comisión Paritaria. Entonces, aquellas empresas o representantes de los trabajadores que quieran que la Comisión Paritaria del convenio les dé, digámoslo así, de forma fehaciente, ¿no? De forma más acordada entre sindicatos y empresarios, una respuesta a una duda jurídica o interpretativa que tengan del convenio en relación con su empresa, pues tienen que dirigirse a nuestra sede, por mail, por supuesto, o por correo certificado, como quieran, solicitándolo, y nosotros ya nos ocupamos de reunirnos con los sindicatos y de llegar a un acta en la cual se le dé la respuesta adecuada a esa consulta. ¿Y se está reuniendo mucho? La comisión paritaria se reúne en función a demanda, claro, a demanda de las consultas que haya, pero habitualmente pues se reúne alguna vez cada 2 meses o cada mes. Sí, se reúne en ocasiones para solventar las dudas que se hayan registrado en el último mes y por darte un dato, pues en la última reunión resolvimos 8 dudas de distintas empresas o trabajadores. ¿De temas distintos? De temas distintos, pero como he dicho antes, 4 de esas dudas eran sobre el tema del teletrabajo, que digamos es la novedad de este convenio. Es la novedad para todos, sí, en general. Sí. Habéis tenido suerte, entre comillas, porque se ha llegado a un acuerdo, pero ¿qué pasa si la mesa negociadora se reúne y no se llega a un acuerdo en un tiempo considerable? Sí, si no se llega a un acuerdo, por ejemplo, en este convenio, si pasara en la próxima negociación, tendríamos que ir al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje, donde los mediadores, que precisamente nombramos los sindicatos y CEIM, y que son todos hiperprofesionales de la mediación y siempre buscan cuáles son los acuerdos posibles para caminar por ahí, pues intentarían, y estoy seguro que resolverían las cuestiones más peliagudas y si no es así, pues según la reforma laboral, pues el convenio actual seguiría ultraactivo. Ajá. Y aparte de esto, el Instituto Regional se encarga de resolver otros tipos de conflictos que no sean del convenio. Sí, el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid es una institución que resuelve muchos conflictos colectivos y entre ellos el más habitual son las convocatorias de huelga. Las convocatorias de huelga por ley tienen que pasar por este Instituto Regional antes de que se desarrolle la huelga y afortunadamente pues se consigue desactivar prácticamente 1/3 de las convocatorias de huelga, llegando a acuerdos satisfactorios para las dos partes. Vamos, que la negociación es clave en tu trabajo, en el trabajo de los sindicatos del día a día. Claro, sí, estamos acostumbrados a llegar a acuerdos y a ponernos en el lugar del otro. Es fundamental, naturalmente, respetar cuál es el papel del otro, comprender cuáles son sus reivindicaciones, analizar hasta qué punto pues, podemos compartirlas o hasta qué punto no, con lealtad, con buena fe. Esta buena fe es absolutamente clave en estas mesas de negociación y esto es lo que avala nuestros resultados, que entiendo que son bastante positivos.
¿alguna cosa más a destacar sobre este convenio colectivo? Bueno, el convenio colectivo también intenta adaptarse a los nuevos tiempos, introduce cuestiones novedosas en relación con salud laboral, también prevé un permiso para horas que necesites para llevar a lo mejor a una persona, sobre todo mayor, estamos pensando en el envejecimiento de la población, a atención médica, en fin, cuestiones que van adaptándose también a los nuevos tiempos. Entendemos que hemos conseguido recoger todo lo que nos obligaba la norma, flexibilizarlo en la medida de lo posible y adaptarse a las nuevas demandas también de conciliación reales que existen en las empresas. Muchas gracias, Luis. Ha sido un auténtico privilegio tenerte aquí analizando el convenio que tú mismo has negociado, y animamos a cualquier persona, trabajador, empresa que tenga más dudas a que contacte con CEIM. Sí, por supuesto. De hecho, recibimos a la semana pues fácilmente 10 consultas. 10. Algunas son consultas abiertas, quiero decir, no a la paritaria, y por tanto las resolvemos directamente nosotros como interpretamos el convenio, y las que exigen que se reúna la paritaria, pues lo trasladamos a los sindicatos y nos reunimos con ellos, y siempre, desde luego, desde que hemos negociado el convenio, todas las interpretaciones de la paritaria han ido con acuerdo. Anotamos, Luis. Para dudas sobre el convenio, podéis contactar con CEIM a través del teléfono 91 411 5317 o a través del correo laboral@ceim.es. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo programa de los podcasts de CEIM.